Gloria a Dios. Una vez más repito, Gálatas capítulo 5, versos 16 al 26. ¿Todo lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, libro de Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir dirección del Señor, amado hermano. Padre bendito Dios, venimos ante ti, Señor, que tú nos guíes y nos hables a través de tu palabra, Señor. Padre celestial, tu palabra nos instruye, tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige, tu palabra, Señor, nos ayuda a ser mejores creyentes día a día, Señor. Padre bendito Dios, nos ayuda a ser mejores padres de familia, mejores líderes, Señor, cada día. Padre santo, bendito Dios, nos ayuda, Padre, Señor, a mejorar todas las cosas en nuestra vida y diario vivir. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos y que tu palabra caiga en buen terreno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano. Gloria a Dios. Cuando uno siembra una planta, ya sea una planta de tomate o un árbol frutal, un agricultor lo va cuidando de a poco hasta que va creciendo día a día, y cuando ya esa planta se ha hecho grande y pasan los años, da un fruto a su debido tiempo. De igual manera, cuando el creyente nace, amados hermanos, a un principio va conociendo los principios fundamentales de la palabra, del camino del Señor, poco a poco. Cuando una persona viene a Cristo, muchas veces no sabe cómo conducirse en el camino del Señor. Por ejemplo, antes uno fácilmente mentía, antes de conocer a Cristo uno fácilmente podía robar, uno fácilmente podía engañar. Pero sin embargo, la palabra del Señor, gracias, amado hermano, a alguien que nos predicó el Evangelio, la palabra de Dios, que es la semilla, la buena semilla que fue sembrada en nuestros corazones, trajo un cambio a nuestras vidas. Algunos de repente, rápido, algunos de a poco, y algunos todavía, amado hermano, hasta hoy en día seguimos, amado hermano, aprendiendo de la palabra y cambiando cada día, poco a poco. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la plenitud y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el modelo de vida para cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, la vida cristiana es algo diferente a los del mundo. Los del mundo, amado hermano,
no tienen a Dios, no tienen salvación. Pero hay oportunidad para toda aquella persona que dice: yo quiero ser salvo, yo quiero aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero muchas veces en el camino del cristianismo hay tropiezos. Hay veces uno dice: cuando estaba en el mundo no tenía tanta tentación, ahora que estoy en el camino del Señor hay tantos problemas. A veces ni me entiendo con mi vecino, a veces discuto con mis mismos familiares. A veces suceden estas cosas. Pero, amado hermano, son cosas que suceden para que uno mismo madure en el camino del Señor. Aprendamos a lidiar con todos estos problemas. Perdón. Aprendamos, hermanos, a lidiar con los problemas en la familia, en el hogar. Incluso fuera de la casa, amados hermanos, debemos de, por ejemplo, lidiar. Vamos a leer el verso 16. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos? Acompáñenme, libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. ¿Qué es lo que dice? Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por ejemplo, amados hermanos, cuando uno viene a Cristo, recibe el nuevo nacimiento. Esta etapa, amado hermano, de un principio, cuando una persona no sabía nada de Cristo y escucha el mensaje de salvación, como dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, verso 3, verso 16, dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es amor, amados hermanos, y Dios nos ama tanto a nosotros, amado hermano, que todo el tiempo, amado hermano, Él está atento a las cosas que tú y yo hacemos. Si te levantas, está Dios ahí. Si te acuestas, Dios está ahí. A veces uno dice: pero ¿a dónde? ¿Por qué? ¿Cómo Dios está conmigo? Escucha, amado hermano, Dios es omnisciente. Dios está al mismo tiempo en todas partes. No podemos esconderle nada a Él, no podemos ocultar nada a Él. Hay veces, tal vez en el mundo hay gente que está engañando. Vamos a poner un ejemplo: un joven engañando a sus familiares, a sus papás, diciendo: estoy estudiando en la universidad, necesito dinero porque está en otro estado, en alguna otra ciudad, y dice: yo estoy estudiando, pero sin embargo sus padres sacrificándose envían el dinero, y hay veces el joven, el muchacho, el hijo, está perdiendo su tiempo, no está yendo a la universidad. Dice: nadie me está viendo, mis papás no me están viendo, mis familiares no me ven. Pero a alguien que le está viendo todo el tiempo, dice, amado hermano, la palabra del Señor: Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Dios dará, dice, el pago justo a cada uno de nosotros, tal como nos merecemos. Dice la Biblia, amados hermanos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos de nosotros andamos en el Espíritu? Andar en el Espíritu, amado hermano, es hacer las cosas que Dios nos ha dicho en su palabra: predicar su palabra, evangelizar, llevarnos bien con nuestro prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas primeramente, y después, amado hermano, a las personas que vemos, amarlos con el amor del Señor, respetarlos. Y de esta manera, amado hermano, nosotros somos guiados por el Espíritu. Por ejemplo, dice el verso 16, acompáñenme: digo pues, andad en el Espíritu. En el Espíritu, amado hermano, significa que nosotros debemos de hacer las obras de Dios. Por ejemplo, si digamos tú tienes que ir a la iglesia, tienes un compromiso con la iglesia, pero una parte de tu cuerpo dice: mejor ve al mall, porque allá están tus amigos, o vas a ir a comprar algo, vete al mall, no vayas hoy a la iglesia. Hay una lucha. Una parte de ti te dice: ve a la iglesia, porque es lo mejor. Mejor es obedecer a Dios que los sacrificios. Ve a la iglesia. Pero otra parte de ti dice: no, ve a divertirte con tus amigos. Mira, tus amigos te están esperando, van a jugar con pelota por allá, soccer, y después quién sabe qué, a pasear, a divertirse. Pero hay una lucha en el creyente. Por eso la palabra del Señor dice, amado hermano, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cuántos cristianos hoy en día tienen esa lucha en su interior?
Hay veces dicen palabras que no deberían de haber dicho. Se comportan como los del mundo. Pero cuando ya sale una palabra que hiere a su prójimo, dice, no debía de haberlo dicho. ¿Cómo hago ahora para que esa palabra regrese hacia mí? Hay veces cuando le dices a alguien, perdóname, discúlpame, ya es tarde porque fue lastimado la persona. Por eso dice Jesús, amad a vuestro prójimo. Si has conocido a Dios y amas a Dios y crees en Dios, a un Dios que no lo ves, pero dices amarlo, dice, ama también a tu prójimo. Si tú amas, amado hermano, a tu prójimo, Dios permanece en ti. Amén. Amén. Y tú, amado hermano, permaneces en Dios. Y andar en el Espíritu y no, dice la palabra, en los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne son darle cuerda suelta a tu propio yo. El orgullo, la vanagloria. La prioridad no es tu salvación. La prioridad son otras cosas. Es importante, sí, trabajar. Es importante, amados hermanos, en este mundo en que vivimos, trabajar. Tenemos responsabilidades. Pero, amados hermanos, una parte de nuestro cuerpo siempre tiene la tendencia de no hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, amados hermanos, nuestra naturaleza caída siempre está, amados hermanos, tratando de sujetarse a las cosas antiguas que antes hacíamos. La naturaleza antigua está en nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser guiados conforme al Espíritu. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos creer en Dios. Caminar por fe. Así como Abraham. Así como Job. Así como Noé. Amados hermanos, aunque ellos no vieron a Dios cara a cara, cuando Dios les habló, ellos creyeron en esa promesa que Dios les dijo por fe. La fe del creyente, amado hermano, tiene que ser activa. Por ejemplo, uno dice, yo quiero ir a la iglesia, pero jamás va a la iglesia. ¿Qué le está pasando? Simplemente de labios lo dice, de labios para afuera o de dientes para afuera, pero no lo dice de corazón. Cuando dice alguien, yo quiero ir a la iglesia realmente, y esa persona se prepara, se alista con anticipación y dice, yo voy a la iglesia, y está en la iglesia. Y dice también, yo no voy a pecar más, yo no quiero mentir, yo no quiero engañar, porque la palabra dice, yo debo andar conforme al Espíritu. Entonces, amado hermano, uno, por ejemplo, si antes mentía en la semana 10 veces, la otra semana miente menos. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a la palabra del Señor. La palabra del Señor, amado hermano, escuche, va renovando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro comportamiento. Hay palabras que muchas veces el creyente no quiere decirle, por ejemplo, en un matrimonio a su compañero o entre hermanos carnales que son hermanos físicamente. Hay veces no se atreven a decirle, hermano, yo te amo, hermano, yo te quiero, hermano, yo quiero que vayas a la iglesia. O hermana, yo te amo con el amor del Señor, yo quiero que te salves, quiero que vayas a la iglesia, o acompáñame a la iglesia, vamos. No se atreven a decirle porque piensan que se va a enojar o piensan que le va a decir algo malo. Pero no importa, porque a los discípulos de Cristo, amado hermano, tantas cosas les dijeron. Y por predicar el Evangelio los maltrataron. Y por predicar el Evangelio los encarcelaron. Y por predicar el Evangelio los mataron. Pero aún ni eso les quitó el gozo, amados hermanos, a los discípulos de Cristo. Cuando Pablo estaba, amados hermanos, encarcelado, encadenado de pies y manos, amados hermanos, dice a Pablo, decía, escribiendo, amado hermano, a las iglesias, gozaos, alegraos en el Señor. ¿Cómo se puede alegrar uno, amado hermano, estando encarcelado? Escuche, póngase a pensar un momento, usted encarcelado, encadenado de las manos, de las manos y los pies, en una prisión fría, húmeda, sin luz, y escribir a los creyentes y decir, alegraos y gozaos en el Señor. El ser cristiano, hermanos, va más allá de lo que uno puede imaginar.
Usted puede dar su vida por Cristo, así como Cristo dio su vida por nosotros. Así como los primeros discípulos dieron su vida entera para servirle y predicar su palabra hasta la muerte. Entonces, amado hermano, esas personas fueron guiados por el Espíritu Santo. Se olvidaron de sus deseos de la carne, de sus pasiones, hasta tal vez de sus metas, y se entregaron a Cristo al 100%. Y dieron sus vidas, amado hermano, hasta que fueron ellos encarcelados, azotados, castigados. Los primeros creyentes, amado hermano, fueron devorados por leones. Los ponían en un estadio, en un circo ahí, amado hermano, y soltaban a los leones y los creyentes eran devorados por leones. Les decían, niega a Cristo y te vamos a poner en libertad. Pero ellos, por amor a Cristo y su fe, ellos se aferraban a Cristo y a su fe, y ellos, amado hermano, jamás abrieron su boca para decir, oh, yo quiero salvarme. No, sino que ellos entregaron sus vidas, devorados por leones. Pero, amados hermanos, esos cristianos en aquel tiempo creyeron al 100%. ¿Cuánto estamos creyendo nosotros a Cristo? ¿Cuánto le estamos creyendo a Cristo? Hay veces nosotros, como quien dice, nos estamos ahogando con un vaso de agua. Pero sin embargo, escuche, apóstol Pablo estaba encadenado de manos y pies, y él estaba en una cárcel fría, húmeda, y tenía frío él. Y en una de las cartas escribe y dice a Timoteo que vaya a visitarlo y que le traiga la capa, un abrigo, porque tenía frío, apóstol Pablo. Pero aún en esa condición, apóstol Pablo escribe, hermanos, estas cartas que dice, gozaos y alegraos y andad en el Espíritu y no en las cosas de la carne. Entonces, amado hermano, un creyente que es guiado por el Espíritu Santo no va a pecar. Un creyente guiado por el Espíritu Santo no va a adulterar, no va a engañar a su familia, no va a traicionar. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu Santo de Dios que mora en uno mismo. Amén. ¿Cuántos han recibido a Jesús como Señor y Salvador? Amén. Si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y ese Espíritu no nos permite pecar, no nos permite mentir. No somos perfectos, pero amados hermanos, cada día Dios está ahí para ayudarnos. Cada día ahí Dios está para fortalecernos. Cada día Dios está ahí para que tú, amado hermano, vivas en Dios gozoso, alegre, aún en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. ¿Por qué un hombre, amado hermano, es capaz de engañar si dice que ha creído en Cristo y de repente engaña a su familia? Es porque no ha conocido a Cristo, porque todavía anda según la carne. Cuando uno ha cambiado y ha nacido de nuevo y es guiado por el Espíritu Santo, no puede haber engaño. Es como por decir, si ves un color aquí que es blanco y tú has nacido de nuevo y eres seguidor de Cristo y amas, no puedes traicionar otra vez, no puedes engañar. Mentimos muchas veces o tropezamos muchas veces, pero sin querer. Pero si uno tiene a Cristo ahí como mediador, uno se acerca a Cristo y le dice, Señor, perdóname, Señor. Porque dice la palabra, al que se humilla, Dios lo exalta. El que se exalta por sí mismo, Dios lo humilla. Dios mira lejos, de lejos, dice la palabra en el libro de Salmos, al que es altivo, al que es orgulloso, al que es iracundo. Pero al que se humilla, al que busca de Dios, el que quiere ser guiado por el Espíritu, amados hermanos, verso 17 dice, porque el deseo de la carne, mire lo que es el deseo de la carne, verso 17, dice, es contra el Espíritu, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos, dice, se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisieren. ¿Se da cuenta, amado hermano, que hay una lucha dentro de usted? Cuando, por ejemplo, tenemos servicio y hay que congregarse,
vida, de tu espíritu, dice, debo de congregarme. Pero otra parte dice, no, quédate tranquilo, estás cansado, has trabajado duro este día, estás demasiado cansado, agotado, descansa, tú mereces descansar. Esa es la parte de la carne que te dice, pero aunque tú estés cansado y sacas fuerza para obedecer a Dios, estás andando en el Espíritu. Cuando, por ejemplo, tú quieres leer la Biblia, ¿qué pasa de repente? Te llega el cansancio, te llega sueño. ¿Cuántos utilizan la Biblia hoy en día en el mundo, la Biblia para dormir? Dice, voy a leer la Biblia porque no tengo sueño, pero leo la Biblia y me duermo. ¿Verdad que sí? ¿Han escuchado eso alguna vez? Pero sin embargo, amado hermano, la Biblia no es para dormir. La Biblia es para alimentar nuestro espíritu. Nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que con gozo y alegría podamos leer la palabra del Señor y conocer más a Dios. Hay veces dice uno, quisiera conocer a Dios más con todo mi corazón. Hay veces canto las alabanzas donde dice, abre mis ojos, oh Cristo, quiero verte, pero no lo veo. Pero la fe, amado hermano, y la palabra del Señor nos ayuda a conocer cada día más y más a Dios, para que tú, amado hermano, crezcas y madures espiritualmente. La palabra de Dios nos ayuda a madurar y crecer espiritualmente. No es para que nos desviemos del camino del Señor, sino para que nos mantengamos firmes en el camino del Señor. Le invito a que lea, amado hermano, el verso 17 y vamos a entender qué es lo que se opone contra la carne y el espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos son, dice, se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Verso 18, pero si sois, dice, guiados por el Espíritu, no estáis bajo ¿qué? Bajo la ley. Verso 19, seguimos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orejías y cosas semejantes, dice, a estas, acerca de las cuales dice, os amonesto, dice, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, en el verso 21 dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso dicen muchos, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre. Pero dice la palabra, todo lo que hemos mencionado, hechicería, adulterio, homicidios, envidias, odio. Hay veces hay cristianos que todavía dicen creer en Dios y aman a Dios y odian a su prójimo. Hay veces se pelearon tal vez alguna vez con su familiar y hasta hoy no han podido perdonar. ¿Por qué? Porque son guiados por la carne. Porque si fuesen guiados por el Espíritu, pedirían perdón y harían a un lado su orgullo y dirían, Cristo me ama y Cristo murió por mí y yo voy a pedir perdón. Hay veces uno dice, pero yo no fui el que empezó la pelea, fue él. No importa. El que es guiado por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, obra en bondad, obra con paciencia, obra con mansedumbre. Y va creciendo y madurando su carácter, hermano, hermana. El Espíritu de Dios se va formando en ti. Y cuando viene una prueba, una tentación, amado hermano, a su vida, cualquiera que sea, si usted está fundamentado en Cristo, nada ni nadie le puede apartar del amor de Cristo. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, hambre, muerte, persecución, espada, ángeles, demonios, lo profundo o el abismo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice, nadie, nadie. Amén. Hambre, desnudez, problemas. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice la palabra, amados hermanos, en el verso 21, último reglón, dice,
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22, mas el fruto, escuche, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios por la palabra, amados hermanos. Imagínense, amado hermano, cuántas cosas buenas que tú puedes tener en tu corazón. Bondad, amor, paciencia, gozo, templanza, madurez. ¿Y qué más dice, amado hermano, ahí en el verso 23? Mansedumbre, templanza. Y dice al final, escuche, contra tales cosas no hay ley. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí es, amado hermano, donde el creyente tiene que poner un alto a las cosas carnales que todavía le gustan, las cosas que desea del mundo. Las cosas del mundo, escuche, se van a quedar. Todas las cosas que nosotros hoy con nuestros ojos y palpamos se van a quedar. Pero todo lo de Dios, amado hermano, en Cristo, amado hermano, los creyentes en Cristo lo vamos a heredar. ¿Qué dice el verso 24, amados hermanos? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos todavía, amados hermanos, actúan como los del mundo? Todavía pelean, quieren pelear. Ahí es donde la palabra tiene que actuar. Mejor es el diálogo, mejor es conversar, mejor es un diálogo y conversar y platicar. ¿Para qué? Para arreglar las cosas, conversando conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué se va a hacer uno daño peleando, discutiendo, diciéndole cosas a su prójimo, insultándolo? ¿Para qué? Cuando la palabra del Señor dice, amado hermano, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay mucha gente en el mundo que vive desordenadamente, que muchas veces, amado hermano, teniendo una esposa, están buscando otra esposa, están perdidos en el pecado. Jóvenes que viven noviazgos antes del matrimonio y Dios no lo aprueba porque están en fornicación. Cuando una pareja se junta y vive según dicen, están viviendo una relación así juntos y que son amigos y que están a prueba, porque a veces funciona. Dios no aprueba eso. Dios aprueba cuando uno contrae matrimonio y ese matrimonio es bendecido. Y la palabra aquí dice, amado hermano, crucificar la carne con sus pasiones y deseos. La gente en el mundo, amado hermano, vive desordenadamente, peca deliberadamente. Y dice, no, Dios entiende. No, Dios habla sobre estas cosas. En el verso 21 lo hemos leído, amados hermanos. Acompáñenme. El verso 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice, os amonesto, como ya os he dicho, dice, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros, amados hermanos, nos demos cuenta de que la palabra del Señor nos está advirtiendo, no solo a los creyentes, sino a los que no creen en Dios. Es para que vengan al arrepentimiento y se den cuenta. Ahora, si alguien no está casado todavía y ya vive muchos años y dicen, estamos casados, pero vivimos juntos, pero ya parecemos un matrimonio y nunca nos hemos casado, deben de casarse. ¿Saben por qué? Porque están desobedeciendo el mandato de Dios. He conocido algunas parejas que no han contraído matrimonio, pero ya viven 10 años y tienen hijos, y yo les he hablado con el amor del Señor y les he dicho, deben de dar el paso más importante, contraer matrimonio. Pero dicen, pero ¿para qué? Ya mi esposa es mi esposa, yo, mis hijos. La Biblia dice, amados hermanos, bendito el lecho sin mancilla, el matrimonio. Cuando uno se casa ante Dios y los hombres, ese matrimonio es bendecido. Amén.
Y ese matrimonio, amado hermano, es bendecido por Dios. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos, dice, vanagloriosos, dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña en el Antiguo Testamento que hubo un hombre, ya voy a concluir, que hubo un hombre llamado Job. Este hombre, amados hermanos, era millonario, tenía miles y miles de bueyes, ganado, corderos, camellos, tenía hijos e hijas. Y amados hermanos, este hombre era riquísimo, hasta que un día le llegó una prueba. En un día perdió todo lo que tenía. Increíble, todo lo que tenía lo perdió en un solo día. Perdió su riqueza, su ganado, sus casas, sus hijos murieron porque se derrumbó una casa donde estaban reunidos sus hijos. Se derrumbó y los criados llegaron a informarle a Job y le dijeron: Job, todos tus hijos murieron, se derrumbó la casa. Llegaba otro y le decía: Job, fuego del cielo descendió y los ganados se quemaron. Job, se llevaron los camellos, vinieron unos asaltantes y se llevaron todo. Y su esposa le dijo esto a Job, le dijo: mira, todo esto te está pasando porque tú crees en Dios. Le dijo: maldice y muérete. Pero ¿qué dijo Job? ¿Acaso solamente vamos a recibir de parte de Dios las cosas buenas? Pero sin embargo quiero decirte, amado hermano, por eso en medio de las pruebas Dios está con nosotros y Él nos ayuda a vencer. Amén. La palabra es para que maduremos día a día. Y sabe que, amado hermano, Job, amado hermano, él tuvo una enfermedad tremenda en todo su cuerpo. Se llenó de sarna, de cabeza hasta la coronilla de su cabeza. Y él se sentaba en la ceniza y decía: Señor, ¿qué he hecho? Señor, yo no he pecado contra ti. Y sus amigos le decían: has debido pecar, por eso te ha venido esto. Pero sin embargo, Job nunca blasfemó, nunca habló en contra de Dios. Se mantuvo firme. Él sabía y decía: mi Redentor vive, un día lo veré. Y todo esto pasará. Tenía esa esperanza. Escuche, perdió sus hijos, perdió toda su riqueza, se quedó sentado en medio de la ceniza, donde uno hace fuego, leña y las cenizas. Ahí se sentaba Job, ni podía dormir. Y dice, con una teja, con un pedazo de teja cocido en fuego, se rascaba las heridas. Pero aún así Job nunca blasfemó contra Dios. Decía: mi Redentor vive, y un día yo saldré de esto. Hermanos, pasó todo eso. Dios, dice después, lo sanó a Job, lo levantó y lo restauró y lo bendijo 3 veces más de la riqueza que tenía antes. Dios es maravilloso, ¿no cree, amado hermano? Dios lo bendijo, amado hermano, y Job tenía las mejores hijas del mundo, las más bonitas, las más bellas, dice la palabra del Señor. Si usted lee el libro de Job, los últimos capítulos, ahí encontrará cuántos bueyes le bendijo, cuántos animales, ganado, sirvientes. Dios, amado hermano, lo prosperó en gran manera. Y Satanás quería destruir a Job, pero sin embargo, él permaneció firme hasta el final, y Dios le levantó y le dio, una bendición 3 veces más de lo que tenía antes. Por eso, amado hermano, confíe en Dios. Por eso, amado hermano, dialogue si hay problemas, hable, converse. Use la mansedumbre, use la templanza, use el amor, use la paz, el gozo en el Señor. Amén. Invito a que se ponga de pie, amado hermano. Vamos a leer el verso 21 y con esto vamos a concluir. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Padre bendito, gracias por tu palabra nos habla, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos enseña, Señor amado Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre, Señor, y que el gozo que tú nos das, el gozo que tú pones en cada uno de tus hijos, permanezca para siempre, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades. Señor, tú conoces si hay problemas en cada familia, en cada hogar. Señor amado, permite, Señor amado, que tu Espíritu Santo obre, trabaje en cada uno de esas familias, en cada uno de tus hijos. Padre Santo, hay vidas en este mundo que aún no te han conocido como Señor y Salvador. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, toque esos corazones y vengan al arrepentimiento para que sean también salvos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor amado Dios. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, bendigo, Padre Santo, a cada uno de tus hijos. Y gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das para servirte. Todos a la gloria para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.